Estás en Vorterix Mar del Plata. Estás dando una vuelta por el universo. En Vorterix Mar del Plata, estás dando una vuelta por el universo. En el segmento de la cápsula en Vuelta por el Universo, vamos a dialogar en la primera entrevista de la mañana a las 10:53 minutos, por gentileza de distribuidora Riverside, que distribuye libros de editorial Edasa. Un poquito más arriba ahí, gracias. Sí, bueno, es una de las novedades del catálogo del mes de junio, del mes pasado. Ahí tenemos Arturo Illia, Un sueño breve, César Cach y Celso Rodríguez. Bueno, vamos a hablar con uno de los autores de este libro, con César Cach, que es licenciado y doctor en historia. ¿Cómo te va, César? Buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? A ver si nos escucha César. ¿No? Bueno, a ver si podemos ahí timonear un poquito la entrevista ese. Bueno, es un interesante libro, ¿no? Porque tiene toda la primera parte del desarrollo de cómo empezó a militar Illia en política, bueno, toda su carrera política, lo que significó dentro del Partido Radical, bueno, la división del Partido Radical, ¿no? La UCRI, la UCRP, exactamente. El pueblo, la intransigente, sí. ¿Cómo fue las elecciones? Lo tenés en tu WhatsApp. Y bueno, y obviamente, ¿qué dejó como legado, no? El paso de Illia como presidente de la Argentina, donde obviamente uno de los valores y pilares fundamentales fue el tema de la honestidad, ¿no? Un tipo que se fue con menos de lo que había entrado. Sí, pero a mí me parece que siempre se habla del gobierno de Illia y esas características del gobierno de Illia, de la honestidad de Illia, como una manera de tapar algo que fue dentro de su gobierno, fueron buenas políticas, digo, más allá de la crítica que se le puede hacer a un gobierno que gobierna, digo, valga la redundancia, con un sector de la política argentina proscripto, como fue el peronismo en aquel momento, fue un gobierno de tintes bastante progresistas para la época, y que justamente por eso es que fue expulsado del poder por los militares. Un gobierno breve, duró un poco menos de 3 años, y que estuvo muy atravesado, como muchos gobiernos de aquella época, por la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional, de las dictaduras de seguridad nacional de aquella época. Bueno, estamos esperando la comunicación con César Cach. En instantes nada más vamos a estar con el protagonista de este libro, que lo estaba mostrando hoy Diego. Y fíjense que ahí hay como una volanta abajo del título principal, ¿sí? Que dice el rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966. Bueno, 60 años del nefasto golpe de 1966, 28 de junio, y después, por supuesto, ¿no? Todo lo que vino después de ese golpe.
Ahora sí lo tenemos conectado. ¿Cómo te va, César? Hola, Buenos días, ¿cómo estás? buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Bueno, esta vez venimos sin imagen, pero no importa, nos estamos escuchando. ¿Me estás recibiendo bien? Totalmente. Bueno, tuve la posibilidad ayer de conocerte, de vernos cara a cara a través de una pantalla. Hoy nos vamos a escuchar. Y lo primero que te quiero consultar es, vamos a tratar de cambiar un poco las preguntas de ayer, ¿no? Digo, ¿qué fue lo que más le jodió al establishment de esa época? Digo, ¿la ley de salario mínimo vital y móvil o la ley de patentamientos médicos? Bueno, yo creo que ambas cuestiones fueron temas sensibles. En el caso de la ley del salario mínimo vital y móvil, Ujú, hubo toda una campaña de solicitadas en los principales diarios del país, condenando, condenando esta ley, e inclusive en algunos periódicos o revistas aparecían historietas, digamos como caricaturas, ujú, dibujos ujú, supuestamente cómicos. eh, Me acuerdo de uno de ellos en la que una señora iba al mercado o volvía del mercado con una bolsa llena de verdura, y entonces en la inscripción que salía abajo, al pie del dibujo, decía: si se aprueba esta ley, la guita valdrá verdurita, es decir, el dinero, la inflación y la hiperinflación iba a ser tan grande ujú, que la plata iba a valer tan poco como como la verdura, digamos, ¿no? ujú. Es decir, hubo una reacción muy fuerte de las asociaciones empresarias en contra de la ley del salario mínimo vital y móvil. Y paradójicamente, el sindicalismo peronista, orientado sobre todo por Augusto Timoteo Bandor, este, mm, declaró un plan de lucha en la que supuestamente exigían esta bandera del el salario mínimo vital y móvil. Ahora, dado que el gobierno en realidad estaba de acuerdo en mandar al Parlamento, y de hecho envió el proyecto al Parlamento, Ujú. ese plan de lucha famoso de la CGT, en la que se pararon prácticamente todas las fábricas del país, era en realidad una muestra de poder del secretario general de la UOM, de Bandor, no solo frente al gobierno, sino también frente al propio Perón. O sea, Bandor le mostraba a Perón que él tenía la fuerza suficiente para parar el país. En el caso de la ley de la ley de medicamentos, que efectivamente era una ley que ponía precios máximos a los medicamentos y que planteaba la realización de auditorías por parte del Estado, que ILIA canaliza a través de académicos, de científicos de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo de la UBA. Va a generar una reacción en los laboratorios. Muchos de ellos eran propiedad suiza. Y cuando eso fue en el año 64, cuando en el año 65 Argentina trata de renegociar la deuda externa en el Club de París, como represalia o como reacción, Ujú. el gobierno de Suiza puso reparos, puso obstáculos a esa renegociación de la deuda. Ambos fueron temas muy sensibles. Ahora, te consulto, digo, ¿era inevitable el golpe de Estado del 66 o había posibilidades de evitarlo, digo? Porque uno siempre tiene presente el autor material de este golpe de Estado, que fueron los militares, ¿no? Sobre todo comandados por Alzogará y creo que también el coronel Perlinge, ¿no? Perlinge era. Perlinger. Eh, bueno, digo, fue, fue el autor material, digo, pero ¿quiénes ayudaron como autores intelectuales a darle este golpe este golpe de Estado a Ilia? Y si era posible evitarlo o era inevitable ese golpe de Estado. Sí,
Bueno, si bien es una hipótesis contrafactual, digamos, y los historiadores no nos gusta responder hipótesis contrafactuales, en realidad sí se podría decir que era muy difícil que no ocurriese, Ujú. porque se situaba en un contexto internacional, digamos, caracterizado por golpes militares. Recordemos que 2 años antes se había producido el golpe militar en Brasil, en el año 64. Claro. Este, ahora, eh, ¿quiénes fueron los actores principales que promovieron el golpe detrás o en consonancia con los ánimos militares? Bueno, eh, habría que señalar dos cosas. Primero, la mentalidad corporativa que existía en la sociedad argentina. Vos sabés que la ley te voy a dar un ejemplo, la ley de alquileres. Ujú. En realidad, la ley de alquileres beneficiaba a los inquilinos, porque era la ley de alquileres de la época de Perón. Claro. Entonces los alquileres eran muy baratos, o sea, beneficiaba realmente a los inquilinos. Entonces hay una gran presión de sectores propietarios para que ILIA anule la ley de alquileres esta de la época que venía de Perón y ponga una nueva ley de alquileres que suponga condiciones más ventajosas para los propietarios. Ujú. Como el gobierno de Ilía no quería tocar la ley de alquileres, prefería no hacerlo, eh, eh, hay un documento, una declaración que se hizo público de asociaciones de propietarios en la que se dirigían al general Onganía como jefe del ejército para, para denunciar que la ley de alquileres esta, no, bueno, era mala, que venía de la época de Perón, Ujú. y que además que el gobierno con su inacción atacaba la propiedad privada y beneficiaba el comunismo. Esto es una muestra increíble de la mentalidad corporativa, porque hoy, digamos, en democracia, si un grupo empresario quiere que se apruebe una ley, Ujú. eh, ¿qué hace? Hace lobby en el Parlamento, va a hablar con los diputados, ¿no? Va a hablar con los senadores, Sí, presiona de otro modo, pero no se dirige al jefe del ejército para decirle claro, cambien una ley, ¿no? claro. Es increíble, pero esa mentalidad corporativa estaba encarnada en los actores sociales y naturalizada, ¿eh? Es una cosa increíble, o sea, para cambiar una ley de alquileres que manden una carta al jefe del ejército. Este, o sea, era una sociedad muy corporativa, una sociedad que tampoco se imaginaba la resistencia a un golpe militar. Ujú. Este, el día anterior al golpe, o 2 días antes, Ilía estaba en Córdoba, en un pueblo del sur de la provincia, inaugurando una terminal de ómnibus, ¿no? Ujú. Un puesto de terminal de ómnibus. Es decir, no era imaginable la organización de una resistencia al golpe. Y además, el gobierno de Ilía tenía otra debilidad, y era su rechazo, su renuencia a desarrollar políticas de alianzas, ¿no? Mm. Esta característica en realidad venía de la época de Irigoyen. Para Irigoyen, la alianza con otros actores políticos era sinónimo de contubernio, es decir, de algo malo, de algo que diluía la identidad y la pureza del radicalismo. Bueno, Ilía se había formado en esta tradición irigoyenista y por lo tanto no se propuso en ningún momento llevar adelante una política de alianzas que permitiese Mm. conjurar un eventual golpe de Estado. En este aspecto habría que decir que la otra cara de la moneda de esta concepción era el clientelismo político interno, el clientelismo político al interior del propio radicalismo. ¿Por qué? Porque la política de alianza supone ceder algunos espacios de poder a otros actores, en este caso actores extrarradicales. Bien. Pero si uno
pero lo que hizo, cómo se distribuía el poder al interior del gobierno de Ilía, bueno, le daban, no te voy a decir con exactitud la cifra, pero no me acuerdo, pero aproximadamente 2 ministerios al sector unionista, 2 ministerios a tal otro sector, y 3 ministerios al sector que obedecía, que respondía a Ilía, a los intransigentes. Es decir, se distribuían el poder reproduciendo la lógica de las fracciones internas que componían la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? Buen día, Diego Gutiérrez. Mi pregunta tiene que ver con cómo se llevaba Ilia con las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la época, que era la época de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional, y sobre todo con una ley que había modificado Frondizi en el 58 como la ley Conintes. Bueno, en relación a esto último, Conintes, para quienes nos están escuchando, era una sigla que significaba conmoción interna del Estado. El plan Conintes lo implementa inicialmente el presidente Frondizi y luego lo continúa el presidente Guido. Era una ley que autorizaba, o una disposición más que una ley, que autorizaba la participación de los militares en la represión interna. La primera vez que se aplicó el plan Conintes fue a raíz de la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre. Entonces fue la primera vez que los argentinos vieron imágenes de tanques rodeando una fábrica, rodeando un frigorífico, ¿no? O sea, la intervención militar directa en la represión interna. Y la segunda gran disposición del plan Conintes era que permitía detener personas sin explicaciones, sin juicio, las detenían y las ponían a disposición del PEM, Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, en esta época hubo en periodo Frondizi y Guido, miles de militantes peronistas y comunistas que fueron detenidos a raíz del plan Conintes. Ilía lo que hizo fue poner en libertad a todos, absolutamente a todos, los presos políticos y sociales que venían de la época de Frondizi y Guido. Más aún, en el año 64 se abren todas las sedes del Partido Comunista en todo el país. El Partido Comunista, que había estado proscripto desde 1959, es legalizado y puede abrir todas sus sedes partidarias. También se abren en ese año todas las unidades básicas, ¿no?, del peronismo. Entonces, esta medida obviamente que irritaba profundamente a los militares, en una época en que las Fuerzas Armadas argentinas transitaban del antiperonismo al antipartidismo. Si en el pasado el fantasma era Perón, el fantasma era el peronismo, ya a mediados de los años 60 estaba claro que para las Fuerzas Armadas, para la doctrina que en ese momento imperaba en las Fuerzas Armadas, el enemigo a derrotar, o lo que había que excluir, no era solo el peronismo, sino a todos los partidos políticos, que fue efectivamente lo que hizo Onganía. Onganía cerró todos los locales, todas las sedes, y prohibió la actividad de todos los partidos, no solamente del peronismo. Para ir cerrando, porque estamos un poco ajustados hoy con el tiempo, y agradecerte todos estos minutos, obviamente que vamos a volver a mostrar el libro. Acá está Arturo Illia, Un sueño breve, el rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966, editorial Edasa, se puede conseguir en todas las librerías del país. Te consulto, después de haberlo estudiado tan minuciosamente, investigado a Arturo Illia, un libro muy, muy completo, donde hay toda una primera parte analizando con un prólogo de un clásico, Robert Potash, y también, por supuesto, un interesante trabajo de archivo, de documentos y de entrevistas. ¿Cuál sería la enseñanza que deja Illia para los dirigentes políticos de hoy?
para cerrar la entrevista. Bueno, un legado, que es el legado que es mayor parte conoce la gente, obviamente tiene que ver con la dimensión ética de la política. Ilía fue un ejemplo de esta dimensión ética que venía de la tradición krausista. Vos sabés, Marcelo, que una cosa que pocos recuerdan, Hipólito Yrigoyen era profesor de filosofía en una escuela secundaria. Ah, Entonces, en su condición de profe de filosofía, leyó a los discípulos españoles de Krause, que era un filósofo alemán. Este Krause consideraba que la política era una rama de la moral y por lo tanto hacía hincapié en esta dimensión ética de la política. Y Yrigoyen absorbió la filosofía krausista a través de sus discípulos españoles, o sea, que escribían en español, y así se incorpora a la cultura política del radicalismo de aquella época esta dimensión ética que se traduce incluso en expresiones verbales. Por ejemplo, cuando decían conducta correligionario, ¿no? Eso remitía a esta dimensión ética, y ello está muy presente en Arturo Illia. De hecho, cuando Arturo Illia muere en enero de 1983, prácticamente no tenía bienes salvo su ropa y, digamos, Eduardo César Angelos decía en algún momento de que sus propiedades o sus bienes cabían adentro de una valija, ¿no? qué bueno. Y esto es una cosa también, aquí con respecto a esto, y esto es una novedad que aparece en el libro Arturo Illia, Un sueño breve, es el último capítulo, en el cual que dice la ética no fue el único legado. ¿Por qué? Porque los últimos años de la vida de Arturo Illia estuvieron caracterizados por su lucha contra la dictadura militar. En 1981 compartió un famoso coloquio realizado en París junto a Julio Cortázar, el escritor Julio Cortázar, por los derechos humanos en la Argentina. Bien. Tras la derrota argentina en Malvinas, cuando el general Viñone dice nadie puede tirar la primera piedra, Illia le contesta yo tengo piedras en las manos, ¿no? Y bueno, digamos que sus últimos años estuvieron caracterizados por una férrea oposición a la dictadura militar, a punto tal que Raúl Alfonsín, tras la derrota en Malvinas, va a proponer a Arturo Illia como presidente de un gobierno de salvación nacional. Como Alfonsín se dio cuenta que eso no iba a ir, baja después el nivel de la propuesta y dice, bueno, presidente del Comité Nacional del Radicalismo. El presidente en ese momento era Carlos Contín. Y bueno, si bien esto no va a prosperar, va a sellar la alianza entre Raúl Alfonsín y el radicalismo de Córdoba. Por eso, en 1983, la fórmula fue Raúl Alfonsín presidente, Víctor Martínez, un hombre del radicalismo de Córdoba, vicepresidente. Bien, excelente. Bueno, ayer no te lo pude decir, pero hoy sí te lo voy a decir. Feliz Día del Historiador, porque el 1 de julio fue el Día del Historiador, así que bueno, merecidísimo día, espero que lo hayas disfrutado, hayas tenido un lindo día. Y la última, la del estribo, pero muy breve, muy breve. ¿Por qué crees que se debe enseñar historia en las escuelas de la Argentina? Bueno, qué pregunta, ¿no? Es una pregunta que no me esperaba. Yo creo que se debe enseñar a pensar, ¿no? Porque hoy cuando se da clases de historia en una escuela secundaria, puede haber un chico con un celular que busque en el Wikipedia e incluso corrija al profesor y diga, profe, pero en Wikipedia no dice eso, dice tal otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que la historia es una disciplina que ayuda a pensar y a relacionar el presente, lo que nosotros estamos viviendo en este momento, con lo que vivieron
otras personas de otras generaciones, y ello contribuye, estas asociaciones de pensamiento, de razonamientos, digamos, abre horizontes, ¿no? Abre una mirada de la realidad más crítica, más reflexiva, más inteligente. Yo sigo coincidiendo con Cicerón, ¿no? Cuando le dijo magistra vitae, maestra de la vida. Claro, así es. La historia así es la maestra de la vida. César, me encantó hablar con vos. Cuando tenga mi programa de historia, no sé si en esta radio o en otra, vas a ser el primer invitado y te voy a hacer un ping-pong y vamos a jugar con los próceres. ¿Te enganchás en esa? Dale. Bueno, te mando un abrazo muchas grande. Gracias, Marcelo. Y que tengas éxito con este hermoso libro, donde has hecho un estudio, una investigación muy, muy profunda, muy interesante sobre la vida, la obra y la presidencia de Arturo Illia, Un sueño breve. Te mando un abrazo grande a la distancia. Otro para vos y saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba entonces César Kach, delicioso personaje para entrevistar, hombre de Córdoba, licenciado y doctor en historia, se doctoró en España. Así que bueno, agradecidísimos y bueno, y en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Nos vamos a la música de un equipo que lo dio todo, pero perdió con Argentina. Cabo Verde. Cabo Verde. Los tiburones azules sorprendieron, no en cómo llegaron al Mundial, que quedaron primeros en el grupo de la eliminatoria africana, los caboverdianos. Un equipo que se conformó con caboverdianos de la diáspora. Uno de sus jugadores fue convocado por LinkedIn, por ejemplo. Te digo, ayer, cuando jugaron con la camiseta azul, pensé que Argentina estaba jugando la final con Francia. Porque la verdad que tuvo la intensidad de una final, Sí. Parecía La intensidad un de una partido, final. La no verdad era un que partido de 16 avos. lamentamos que le haya tocado a Cabo Verde jugar con Argentina. Creo que Cabo Verde tenía mucho para seguir dando en el Mundial. Queremos a nuestros hermanos caboverdianos. Escuchamos su música.